Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y bienvenidos otra vez más, una nueva vez, a otro webinar de CS Instruments. Mi nombre es Antonio Gómez y soy el responsable de CS Instruments para España, Portugal y el mercado latinoamericano. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar. Lo dicho, muchísimas gracias por estar nuevamente en este webinar. Hoy vamos a hablar de, como siempre, eficiencia energética en plantas de aire comprimido y gases. Y hoy el tema lo tenemos más focalizado en presentaros en tiempo real lo que es la solución de CS Network, ¿no? Lo que es el sistema el software de monitorización, ¿vale? CS Network, que, bueno, siempre hemos tenido diferentes soluciones de monitorización de aquellos parámetros que se registran con nuestros videoregistradores y antiguamente el CS Network, este viene a sustituir al que ya existía, CS Network, software de monitorización con gestión de alarmas, reportes, etcétera, ¿vale? ¿Cómo lo llamamos? Confiar es bueno, pero monitorizar es mejor. Todo esto está basado en el eslogan de CS, confiar es bueno, pero medir es mejor, ¿vale? Y toda la eficiencia energética se basa en eso, ¿no? Cualquier medida de ahorro que quiera poner en marcha, todo pasa por empezar a medir, ¿vale? Bien con una monitorización en continuo, bien con una auditoría portátil, etcétera, ¿vale? ¿Quiénes somos? Para aquellos que sean nuevos y aquellos que no nos conozcan, que sepáis que CS Instruments somos un fabricante alemán de equipos de medición tanto fijos como portátiles, enfocados en la eficiencia energética en plantas de aire comprimido y gases, ¿vale? ¿Cómo estamos conocidos a nivel mundial? Bueno, pues por esa especialización en el aire comprimido, que ya veremos cómo hemos ido ampliando en otra serie de sensores a lo largo de los años, y también por la calidad de nuestros productos fabricados totalmente en Alemania, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver rápidamente? Porque eminentemente este es el último webinar del año y lo que vamos a hacer es acabar este año con un webinar mucho más práctico, donde os vamos a mostrar online todas las bondades del software y las posibilidades que tenemos, ¿vale? ¿Qué vamos a ver? Bueno, quiénes somos, que ya nos conocéis, por qué monitorizar la sala de compresores, conectividad, una serie de accesorios basadas en las funcionalidades del software y, por supuesto, la parte más importante, el demo del CS Soft Network. Y luego todas las dudas que podáis tener, ¿vale? Bien, dentro de nuestra gama de productos, pues nosotros fabricamos sensores de punto de rocío, caudalímetros para aire, para gases, mezcla de gases, vapor, etcétera, sensores de presión, una parte específica para lo que es medición de calidad del aire en aquellas instalaciones o aquellas factorías donde el aire comprimido pueda estar en contacto directo o indirecto con el producto, sector alimentario, farma, videoregistradores, software de monitorización y fugas, ¿vale? Bien, aquí tenéis una planta de un sistema de aire comprimido y aquí marcamos los puntos de medición donde nosotros actualmente recomendamos que se mida en una planta de aire comprimido, ¿vale? Primero, punto número 1, medir caudal y energía en los compresores para tener controlados el rendimiento específico de los compresores, el rendimiento de cada una de las máquinas que están trabajando muchas horas al año con un coste elevado y que es importantísimo, es muy importante que se tenga controlado la máxima eficiencia de esas máquinas, ¿vale? Punto número 2, por supuesto, primero están los secadores, después los secadores, primero compresores, segundo secadores de absorción o de refrigeración, el monitorizar ese punto de rocío para evitar que entre agua en la instalación o darnos cuenta cuando hay una falla, ¿vale? Siguiente, pues sistema de medición de calidad de aire, una vez pasado lo que es el sistema de filtración, ¿vale? Partículas, aceite, etcétera. A continuación, los puntos de medición de caudal, ¿vale? Caudal general de consumo de la planta, reparto de costes por línea, control de costes en máquina y, por supuesto, el equipo estrella, que es el detector de fugas, para detectar esas fugas y optimizar al máximo bueno, pues la eficiencia energética. Vamos a ver.
Antes de nada y de pasar operativamente a enseñaros el software, ya sabéis que en un sistema de control, en un sistema de monitorización, tenemos tres partes. La primera parte, por supuesto, son los sensores, sensores de punto rocío, sensores de presión, sensores de caudal, etcétera. Sensores están instalados en campo que envían la información o bien al sistema directo por conexión Ethernet, conexión de red, Wi-Fi, etcétera, o que lo más normal es que haya un elemento intermedio, que son los videoregistradores, los PLCs, controladores, etcétera, que son los que reciben la información de los sensores, ¿bien? Y o bien lo almacenan localmente o lo envían a, bueno, pues a un sistema de monitorización o a un software, a un SCADA, ¿vale? Un sistema que es la tercera parte, el sistema de monitorización. ¿Cómo voy a ver esos datos? ¿Cómo voy a poder trabajar esos datos? ¿Cómo voy a poder sacar los informes? Porque al final esa es la parte que a mí me interesa. Y esa es la parte de supervisión. Bien. Pero basándonos en la parte del aire comprimido, las primeras preguntas que el cliente final se debería de hacer es ¿cuánta energía consumen mis compresores al año? Estamos hablando que el consumo energético de la planta de compresores muchas veces es la parte de mayor consumo de toda la fábrica. Pero además, ¿cuál es el perfil de consumo por turnos? ¿O cuál es el perfil de consumo general que tiene mi fábrica? No puedo saberlo si no mido un caudal, si no instalo un caudalímetro que me esté monitorizando el caudal. Y yo pueda aprender de cómo se comporta el consumo de mi fábrica. ¿Cómo puedo, si no, dimensionar los compresores que necesito para poder satisfacer la demanda de mis consumidores? Es imposible, ¿vale? ¿Estamos utilizando correctamente el aire producido? Recuerda, el aire que se va por las fugas es aire tratado y filtrado. La mayor lacra en las instalaciones, hay muchas, ¿vale? Porque una de las cosas que son comunes en las instalaciones de aire comprimido es que no se le da la importancia que tiene realmente a el aire comprimido, ¿vale? Al tratamiento, a la explotación del aire comprimido. Y los costos se nos pierden, ¿bien? ¿Qué parte de esa energía se está desperdiciando en fugas? Lo que acabamos de comentar. ¿Cuánto me cuesta producir el metro cúbico de aire comprimido? El aire es gratis, el que respiramos. El aire comprimido no, es todo lo contrario, es una energía muy costosa, ¿vale? ¿Cuál es el rendimiento de mis compresores? ¿Son rentables? Si no tenemos contestación a estas preguntas, hay que actuar. Hay que actuar porque os interesa actuar, porque estáis perdiendo dinero. ¿Y cómo se actúa? El primer paso es monitorizar. El primer paso es monitorizar los costes en pérdidas en aire. ¿Por dónde nos vienen las pérdidas en un sistema de aire comprimido? Fundamentalmente, bueno, varios sitios. Los fundamentales, ¿cuáles son? Por supuesto, los ya conocidos en fugas de aire. Recordar esa gran cantidad de fugas de aire que tengo en la instalación. Es aire que además de ser, no es aire comprimido, es potencia, es energía que se está consumiendo en generar ese aire y es una parte de esa potencia. Pero además es más cara todavía porque es aire que estoy gastando dinero en el tratamiento y en el secado, tratamiento en general. Y ese aire que es limpio y seco se está desperdiciando por fugas en muchas ocasiones, ¿vale? ¿Qué más? La lógica de funcionamiento del compresor o de los compresores. ¿Están funcionando con una lógica buena? ¿Sí? ¿No? No lo sé. Tienes que actuar. Imaginaros un compresor que está entrando en carga y en descarga constantemente porque está o mal dimensionado o está sobredimensionado o tengo un depósito pequeño, etcétera, por mil motivos. Pero aquí hay una cosa que es sumamente importante de explicarle al cliente y sentarme con él y explicarle qué es lo que le está pasando. Y muchas veces cuando esto hace 2 días, cuando yo me he sentado con un cliente a explicarle qué es lo que significa que un compresor esté en descarga, no lo conoce. Y cuando se lo explica, lo entiende y, por supuesto, se preocupa. Porque ese efecto él lo ha oído muchas veces al compresor entrar en carga y en descarga. Cuando un compresor todo o nada o de carga y descarga, pues se dimensiona pues para que trabaje en carga, es decir,
consumo el máximo de la potencia que es el compresor, pero doy el 100% de aire, ¿vale? Estoy alimentando a mis consumidores con el aire que se necesita. Si el consumo de la fábrica empieza a disminuir, pues el compresor puede, la presión aumenta, al no haber tanto consumo, y el compresor puede que entre en descarga. Y aquí está el kit de la cuestión. ¿Qué es la descarga? Es aquella situación donde el compresor entra en vacío y no da nada de aire, pero consume entre un 30 y un 35 o 40% de energía eléctrica. O sea, es decir, no hay nada menos rentable que un compresor que esté en descarga. Por lo cual, por ir avanzando, la lógica de funcionamiento de los compresores es fundamental, que tenga una lógica correcta, ¿vale? Es decir, si pasáis a veces por la sala de compresores y si veis a los compresores los oí en carga y descarga, actuar inmediatamente, porque eso os está generando unas pérdidas económicas en función de las horas anuales de funcionamiento elevado y de la potencia, por supuesto. Entonces, tenemos fugas, por supuesto, tenemos lógica de funcionamiento de los compresores, por supuesto, lógica y dimensionado correcto de los compresores, pero pensar una cosa, ¿cómo se puede dimensionar un consumo, unos compresores acorde a un consumo si no tengo caudalímetro de aire? Si no tengo un perfil de consumo estudiado, el perfil de una semana, el perfil de los diferentes turnos, ¿vale? Hay que actuar inmediatamente porque os interesa infinitamente, es totalmente rentable. Y así, pues muchas más cosas que no se tienen controladas, que no detecto. ¿Por qué? No detecto porque no estoy monitorizando. Bien. Cuando hablamos de una sala de aire comprimido, lo que es los compresores, ¿cuáles son los costes de un compresor a lo largo de su vida? Pues tenemos que alrededor del 70% de los costes que va a incurrir ese compresor van a ser energía. Fijaros, no una cosa, no una parte del quesito es un 30, el otro un 40, un 30. No, es un 70. Y el resto, entre un 15 es el equipamiento, el comprar el compresor y el resto es mantenimiento. Entonces, ¿dónde hay que poner la especial atención? En la parte del consumo, en la parte de la rentabilidad del compresor, que es donde se van a ir directamente los costes. Bien, nosotros, lógicamente, no vendemos compresores, pero la eficiencia energética, vendemos los equipos que muestran y que extrapolan a costos para que el cliente, el mantenedor, tenga claro cómo se reparten los costes y tenga claro qué es lo que es importante y lo que no lo es tanto. Y hay veces que se confunden los términos, ¿no? Bien, por eso, habéis estado en muchos webinars, esto lo hemos repetido muchas veces, vamos a ir muy rápido a presentaros la solución de monitorización, ¿vale? Entienda que monitorizar para conocer su instalación de aire comprimido no es un gasto, todo lo contrario, es una absoluta necesidad, es indispensable y, por supuesto, es infinitamente rentable. Y tomar decisiones con la información adecuada es siempre muy fácil. El problema es cuando yo veo o considero la instalación de sensores en el aire comprimido que históricamente nunca se ha tenido en especial atención, ¿vale? Y considero que, oye, me va a comprar un caudalímetro, pero es que, a ver dónde lo meto el año que viene. Tenemos los términos equivocados. Hay que poner la atención donde hay que ponerla, como hemos visto antes, ¿no? Bien, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Medir, ¿vale? No se puede tener nada controlado si no se mide. Y aquí, pues tenemos en la parte que veis en la parte de la derecha, ¿vale? No sé si se corta o no. Ahí tenemos una parte que es muy importante, ¿vale? Que es el rendimiento específico o la potencia instantánea, ¿vale? El rendimiento instantáneo de una sala de compresores o de un compresor, ¿vale? Que al final, ¿qué es? ¿Cuántos kilovatios hora gasto en producir un metro cúbico de aire? Ahí es donde tenéis que tener especial atención. El resto, el que yo tenga una inversión, bueno, es que esta instalación con este proveedor son 5.000 euros más barata o 3. Bien, esto es como decir
Oye, Antonio, mira, es que tengo un coche que he hecho 700 kilómetros. Bueno, aparentemente pinta bien, ¿no? Pero ¿cuánto has consumido? Porque si no, una cosa no va sin la otra. Si esos 700 kilómetros los has realizado con medio depósito, oye, está muy bien. Eso es lo que te interesa. Eso es lo que quiero para mí. Pero si esos 700 kilómetros lo has hecho con 3 depósitos, eso es un despilfarro. Eso no me interesa para nada. Quiere decir que tengo que mirar cuánta energía esa máquina que muchas veces es enorme, ¿vale? Depende de la potencia o del número de compresores. Esa máquina que consume tantísima energía, tenéis que aseguraros al 100% de que es rentable. Porque como ese ratio no sea bueno, ese posible ahorro que hemos podido tener en la inversión, en el primer año te lo has comido, directamente, pero con creces, seguramente no llegue ni al año. Precisamente por esto, para que no veáis que, o sea, al igual que toda la estrategia de CS Instruments, siempre desde este año, ya sabéis que hemos hecho 20 años hablando de eficiencia energética en plantas de aire comprimido, yendo hace 15 años a mostrar detectores de fugas ya ultrasónicos, y cuando entrabas a la fábrica oías fugas por todos los lados, dices, uff, ¿cómo voy a contar yo al cliente que mi equipo está desarrollado y que mide la frecuencia ultrasónica que generan las fugas, que no es audible? Y aprovecho para hacer un comentario. Siempre, oye, ¿para qué quiero un detector de fugas si ya las oigo? No. Las fugas de aire o de vacío. Aprovecho también porque esta semana he hecho muchas visitas con distribuidores y muchos clientes se han sorprendido al enterarse por primera vez de que el detector de fugas ultrasónico es perfecto para medir fugas en sistemas de vacío. Vacío, aire comprimido, perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis, hacer ese comentario, que sepáis que los detectores de fugas también son especialmente adecuados para vacío, donde ya no hablamos de temas económicos, hablamos de temas operativos, ¿no? Entonces, la estrategia, como decía, de CS es siempre para sensibilizar al cliente, es decir, bueno, está muy bien que yo te diga que tú tienes una fuga, mira qué pedazo de fuga que tienes, porque el detector, por ejemplo, te la mide, mira qué fuga tienes de aire, que tienes 15 litros por minuto. Vale, eso está muy bien, pero eso al cliente o al cliente final no le dice nada. Lo que sí le dice es que la fuga son 700 euros, que esa fuga son 1.200, que son 500, que son 200, que son 50. Ahí empezamos a entrar en contacto con la magnitud de la importancia que tiene el aire comprimido en costos, ¿vale? Es por ello que todo nuestro sistema, ¿no? A nivel de, como veis en pantalla, de monitorización, ¿vale? Buscan llevar todo, extrapolarlo todo a los costes, que se pueda hablar, que se pueda mantener una conversación hablando en costes económicos. Y cuando hablamos en costes económicos es muy fácil tomar decisiones. Por eso aquel que empieza a monitorizar nunca más para de monitorizar. Y el decidir que voy ahora a poner caudalímetros en las 7, 8, 9, 10 líneas principales no cuesta ningún trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos en las espaldas la experiencia de todo el dinero que hemos ahorrado, ¿vale? Aquí si tenéis la escala verde, amarilla, roja que tenemos en pantalla, no es lo mismo decir, fijaros, esta sala de compresores tiene un rendimiento específico de 0,22, ¿vale? Está en lo rojo, ya sabemos que rojo, malo, ¿vale? Y al haber cambiado, al haber optimizado, al haber arreglado fugas, etcétera, me he ido a 0,12, me he ido a 0,11, ¿vale? Para hacer los cálculos fácil. ¿Eso qué significa? Y el consumo el año pasado de esta sala de compresores, X inventada, han sido 100.000 euros. Que eso es un compresor de 90 kilovatios trabajando 7.000 horas, nada más, ¿eh? O sea, que no nos vayamos a mucho más.
era 0,22, consumí 100.000 euros y ahora, este año, hemos estado en 0,11 porque tengo una sala muy rentable, porque he puesto el foco en la sala. ¿Cuánto consumo eléctricamente? 50.000. De 100.000 a 50.000. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad que hay en las salas de compresores. Y siguiendo por esa línea, ahora os voy a comentar una experiencia real, ¿vale? Que viene ya a continuación. No me voy a enrollar porque os tenemos que enseñar muchas cosas. Por supuesto, dudas, al final, todas las que queréis, y tenéis nuestro contacto y tenéis todo, ¿vale? Entonces, a nivel de lo que hemos comentado al principio, sistema de monitorización, 3 niveles, sensores, nivel 1, videoregistradores, controladores, nivel 2, ahí tenemos un DS500, recibe las señales, y cómo visualizo, cómo trato los datos que están almacenados en memoria en los videoregistradores a través de un software. En este caso, hoy, nosotros os vamos a presentar el CS Soft Network como una opción más. Es decir, muchas fábricas, por supuesto, ya tienen o muchas empresas tienen su solución de monitorización. ¿Y nosotros qué les suministramos? Sensores. Sensores con comunicación. Todos nuestros sensores tienen comunicación. 420 miliamperios, pulsos, intentar evitar los pulsos siempre, ¿vale? Y como señales también digitales de serie, comunicación Modbus RTU, ¿vale? Pero desde hace ya algo más de un año, también como una opción, tanto punto de rocío como caudalímetros en todas nuestras versiones incorporan señal de comunicación Modbus TCP/IP, es decir, conectarlo con PoE o sin PoE. Es decir, conectándolo a un punto de red ya está integrado en el sistema. No tenemos por qué, si no nos viene bien, pasar por una centralita. A veces que me interese centralizar X número de sensores en una centralita y la centralita conectarla a la red, pero habrá veces que me diga, no, es que aquí, allí, tengo 3 sensores desperdigados y no quiero pasar por centralita. Conexión Ethernet y lo integro. Y ya está. ¿Vale? Y ya está. Todas las opciones de comunicación Modbus TCP/IP hay 2 referencias. Con PoE o sin PoE. ¿Con PoE qué quiere decir? Que además ese switch y el equipo que está con PoE, cuando yo lo conecto en el punto de red, además de comunicar, ya se alimenta. Por eso es muy importante darle estas opciones al cliente, porque si el cliente tiene establecido sus redes de comunicación de sensórica por Modbus TCP/IP, los ahorros en instalaciones son muy elevados. Solamente ya alimentando el sensor, conectando el sensor en red, que viene alimentado por switch, que con PoE ya se alimenta y comunica, ¿vale? Entonces, sensores, centralitas y sistema de monitorización, lo que se necesite. Solo sensores, una solución de sensores y centralitas sin comunicación, sin software y sin nada, perfecto, o integrar o bien desde la centralita o bien desde los sensores directamente o a nuestro software, que ahora lo vamos a enseñar, o al software del cliente porque ya tiene su sistema de gestión centralizado. ¿Bien? Esto es un caso real de una industria cárnica en España, que estos casos nos los hemos encontrado muchísimas veces, llámele industria cárnica, llámale industria textil, también hace poco nos pasó, y me gustaría compartirlo con vosotros. Esto estamos con un distribuidor, pues haciendo una presentación, el cliente que en principio nos recibe sin mucho ánimo, hay que decirlo. Cuando empezamos a plantearle cosas, a explicarle qué es lo que veníamos a plantearle, para ubicarle, oye, quiénes somos, en qué te podemos ayudar, pam, le empieza a cambiar radicalmente la cara. ¿Por qué? Y se empieza a interesar infinitamente, hasta el caso de que estuvimos horas hablando con él, ¿no? Inmediatamente el cliente empieza a ver que estamos hablando en su mismo idioma y que la realidad que le estamos contando es que él lo tiene en su planta. Por eso he querido, en la presentación que os hemos puesto, he querido compartir un poco esos puntos que son genéricos, ¿vale? Esos puntos que son genéricos y que al final representan
a llegar al colapso. Hace años hice un artículo relacionado con el punto de rocío, que hablábamos el punto de rocío, el daño silencioso, el problema del punto de rocío a largo plazo, ¿no? Que podía acabar con un colapso de la instalación, ¿vale? Lo que pasa es que es un problema silencioso, ¿no? Que va poco a poco, hasta que ya da la cara, y la cara es el colapso. En esta fábrica, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos una fábrica, pues ya antigua, porque lleva años, empezó con una fábrica antigua que empezó en su día con un compresor, ¿vale? De mucha potencia. Esa fábrica, y por el desconocimiento total de la importancia del del aire comprimido, es decir, estamos en el perfil de cliente donde vamos a cambiar la sala de compresores, mira, allí hay un hueco, que aquello se quedó, esta parte está techado, la otra no, pero bueno, como es para aire comprimido, totalmente equivocados, ¿vale? Resulta que la sala de bombas, la sala de aguas, la tienen mejor que la sala de aire comprimido. Incomprensible. Entonces seguimos, ¿no? Punto número 1, fábrica antigua con un compresor que empieza a crecer y nos vamos a un crecimiento sin control, sin planificación ninguna. Por supuesto, fábrica sin ningún tipo de monitorización de nada, ¿vale? Y esa fábrica, como hacen bien su labor, pues esa empieza a crecer y empiezo a poner un segundo y pongo un tercer compresor, ¿vale? ¿Cómo hemos seleccionado? ¿Cómo el cliente ha dicho, oye, vamos a pedir oferta de un compresor? Bien, ¿de qué caudal? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es el perfil de consumo? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué necesitas? Un compresor, le venden un compresor más grande. Entonces se encuentra que tiene un compresor de 20 o dos de 20 y ahora de repente, no, pues lo mejor es que pongas un compresor de 50 kilovatios o caballos, no lo sé, ¿vale? Bien, vale, mal hecho, porque no hay ningún criterio técnico para seleccionar lo que se necesita, ¿no? Y entonces viene el último criterio, ¿vale? 50 kilovatios, alguien ha decidido que es eso, seguramente el comercial que le haya dicho o alguien, ¿no? Bien, ¿cuánto vale este compresor? ¿Cuánto vale este? Bien, ¿cuál es el criterio para decidir entre este y este? Este vale 5.000 euros más barato. Bien, perfecto. Insisto, nosotros ni entramos ni salimos, pero en la eficiencia energética sí. Si tú tienes una oferta de un compresor de la misma potencia y con el mismo rendimiento, es decir, te dan los dos el mismo rendimiento, y este es 5.000 euros o 3.000 euros más barato, cómpralo sin ninguna duda. Pero asegúrate que el rendimiento es el mismo, porque si no, lo vas a pagar con creces, energéticamente hablando. Entonces, ¿qué pasa? Para ir al grano. Nula importancia del aire comprimido. Es decir, han instalado 3 compresores con una tubería que estaba diseñada para la primera. Con el segundo compresor ya tenían problemas. Con el tercer compresor empezaron con problemas graves, porque aquella magnífica selección que era poner un compresor de 50 no daba aire, no llegaba el aire a las máquinas. Tenían tal pérdida de carga que al principio lo que hacían es, vamos a subir la presión, cualquier problema que hay en la planta de aire comprimido, la solución, ¿sabéis cuál es, no? Subir la presión. Pusieron alguna máquina más y ahora se han encontrado que al poco tiempo de instalar y de gastarse un dinero en un compresor, sin monitorización ninguna, y ahora me gustaría haceros un comentario, ¿no? Es decir, pues un compresor pequeño o grande que podemos estar hablando, no sé, si solamente el compresor de 20, 15.000 a 80.000 euros, y no tienes una mínima centralita para poder visualizar qué aire te está dando con una inversión de 20, 30, 40.000 euros, no tiene ningún sentido, sino que históricamente al aire comprimido no se le ha dado la importancia que tiene, que es la importancia máxima en la mayoría de las fábricas. ¿Por qué os digo que es máxima? Porque ahora os hago una pregunta. ¿Qué pasa si mañana por la mañana o el lunes no tenéis aire comprimido en la fábrica?
tenéis muchas más cosas, pero en concreto el compresor no funciona, no hay aire. Pues seguramente vuestra contestación es la que muchos jefes de mantenimiento me dicen: Antonio, no, me pone la piel de gallina, no me digas eso. Entonces, si esto es tan crítico, ¿por qué no monitorizamos? ¿Por qué no tenemos una gestión de alarmas? ¿Qué pasa si el aire comprimido falla en tu instalación? Actúa. ¿Qué ha pasado? Que cuando ya la solución de ¿qué pasa cuando le subo la presión al máximo porque no me llega el aire? Que el aire no llega, lógicamente, por la pérdida de carga, ¿vale? ¿Por qué? Porque el diámetro de tubería que tienes en la instalación y que además ha ido creciendo sin control, con ramal y otro ramal, con tubería muy rara y muy mala, con la conexión de los compresores con latiguillos hidráulicos. Esto muchos de vosotros estará diciendo: uff, anda que sí, tiene razón Antonio. Esa es la realidad, porque la realidad es que yo estoy todos los días en salas de compresores. Y eso es la realidad y por supuesto, también hay salas, y he estado en salas, donde se podría comer, ¿eh? La mayoría farma, pero hay salas que están fenomenales, por supuesto. Y también es verdad que tampoco hay que ser catastrofista. Esto es una tónica, pero también en los últimos años, y sobre todo con el auge de los costes de la energía, las empresas se están racionando. A nivel de central, las multinacionales se están obligando a poner en marcha planes de ahorro energético. O sea, la cosa va mejorando. Pero en este caso, ¿qué pasa? Que esa instalación de esta cárnica colapsa. Es decir, colapsa es que va a colapsar. ¿Por qué? Porque después del último cartucho que yo tenía, que era sube la presión al máximo, y que estabas funcionando a base de tirar billetes energéticamente, subiendo la presión, llega un momento que ya ni con esas. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora tienes que cambiar toda la instalación de tubería de la fábrica. No tienes más remedio. Y que encima, que ese compresor que lo compré dimensionado no me da el caudal que dice que da, y además consumo más, y energéticamente es un absoluto desastre. Entonces, o le damos importancia a la parte del aire comprimido, que la tiene, como acabáis de ver, porque son todos argumentos y casos reales, o voy a tener problemas. Y encima voy a tener que pagar mucha más energía de la que debería, con una buena gestión. Normal, ¿eh? Una buena gestión del aire comprimido. Bien. ¿Por qué cuesta tanto alcanzar la eficiencia energética en la sala de compresores? Bueno, pues muchas veces porque al final esto tiene que ser una filosofía, ¿no? Ya no solamente en el aire comprimido, sino en vapor, sino en agua, el monitorizar los diferentes consumos, sacar, detectar dónde están esos picos, esos malos usos del agua, del aire, del vapor, dónde se me está escapando. Todo es una cuestión de empresa, no solamente que muchas veces es que el mantenimiento, no. El jefe de mantenimiento bastantes cosas tiene ya también, ¿eh? Bastantes cosas. El jefe de mantenimiento colabora si está dentro de un plan. Muchas veces también es el primero el que tiene que quiere tener datos, necesita tener datos, tener el control de su instalación de la que es el responsable. ¿Y cómo vas a tener un mínimo control o ofrecer informes económicos si no tienes sensores? Hay que instalarlo. Por eso hacíamos esta curva, ¿no? Que todo el mundo tiene que estar involucrado de alguna manera en que la empresa sea mucho más eficiente, ¿vale? A veces que puede salir la operación, que se puede destapar todo con una auditoría, perfectamente. Nosotros fabricamos los equipos de auditorías portátiles para profesionales de aire comprimido, ingenierías, eficiencia. Esa auditoría analiza energéticamente cómo está funcionando esa instalación, saca un informe, con ese informe lo analizo, detecto dónde están los problemas y los soluciono, reparo fugas, cambio un compresor, arreglo el secador, arreglo el orden de funcionamiento, por qué el compresor variable no arranca por la noche cuando no tengo consumo y hay un compresor todo o nada funcionando en carga y en descarga toda la noche. ¿Por qué? Porque nadie se ha preocupado. Ajusto las curvas de presión a las demandas reales que tiene la fábrica, etcétera. Pero si todo esto al final no acaba en una monitorización en continuo, el cliente nunca tendrá, la fábrica y el cliente final nunca tendrá el control de su instalación, ¿vale? Bien. ¿Qué es el CS Network?
El CS Network, nosotros tenemos un CS Basic, que es un software básico, como dice la palabra, pues para conectarme con la centralita o volcar los datos de la centralita y sacar gráficas, poder también conectar en tiempo real para ver unos datos puntuales, etcétera, ¿no? Pero hay veces que el cliente necesitaba ir un paso más allá, es decir, necesita ir a algo más completo, pero hay veces que no se necesita una obra de ingeniería súper costosa y con 10 millones de aplicaciones que no voy a utilizar, ¿no? O de funcional. El CS Network es un software que instala una SQL en un servidor virtual dentro de la empresa y donde tanto sensores como centralitas conectadas en red van descargando información online al servidor. Y el cliente, a través de una aplicación, se conecta directamente y puede consultar tal como vamos a ver. Eso quiere decir que os voy a presentar primero una serie de accesorios que se pueden complementar. De hecho, la instalación que tenemos aquí tienen estos 3 accesorios, ¿vale? Por supuesto, una instalación con una centralita que va conectado en red, pero el primer accesorio es un adaptador Modbus RTU a Modbus TCP/IP. ¿Por qué? Porque el requisito para conectar sensores, el que sea, no tiene por qué ser fabricado por nosotros. Nosotros también ponemos contadores de agua, con alimentos electromagnéticos, nivel, etcétera, ¿vale? Pero si no, ese sensor no tiene comunicación Modbus, hay que ponerle un convertidor de Modbus TCP, de Modbus RTU a TCP/IP para conectarlo en red. Ese es el requisito del software. Todo lo que instales, sensor o centralita, va conectado en red. Ese es el segundo accesorio, que me he ido al del centro, que lo tengo aquí directo. El primero es que también tenemos, ahora vais a ver que nosotros por requisitos de nuestra instalación tenemos puesto un medidor de energía, pero lo conectamos a red por Wi-Fi, porque nos venía mejor. Entonces, que sepáis que puedo instalar un sensor con Modbus TCP o RTU a Wi-Fi, directamente integrarlo con la red, ¿vale? Y ahorrarme todo el tema de cableado porque las necesidades, porque me venga bien. También es otro accesorio que es muy interesante. Y luego el tercero que tenemos en la parte de la derecha es el router GSM. ¿Cuántas veces? Ahora vais a ver que en esta instalación que estamos conectados, hay instalaciones que están en otra parte de Madrid. No están en nuestra red, están en otra parte. Y lo estamos viendo todo aquí. Es decir, tenemos router que nos permite conectarnos en una instalación desde fuera, siempre y cuando por ejemplo, oye, Antonio, tú eres mi mantenedor. Quiero que que me monitorice la sala de compresores, pero que además quiero que lo puedas supervisar yo desde mi casa o fuera de la oficina y tú que me lleves el mantenimiento y que te conectes a mi instalación. Ahora bien, no te puedes conectar por Wi-Fi, por las protecciones de seguridad de la fábrica, etcétera. Bien, tenemos un router GSM, se conecta, no pasa por la red y se puede visualizar directamente con el software que tenemos instalado. O sea, hay muchas soluciones que nos podéis comentar, ¿vale? La que necesitéis. Adaptador Modbus RTU a TCP/IP, bueno, Wi-Fi, ¿vale? Lo que hemos comentado. Aquí que tenemos un medidor aquí tenemos un medidor de energía que nos está midiendo la energía, el consumo energético de toda la fábrica, ¿vale? Pero que lo está mandando la información al servidor, a la SQL, por Wi-Fi. Infinitamente nos hemos evitado el tener que cablear todo a la centralita, nos venía fatal. Este es un accesorio. Tengo 3 sensores instalados o quiero instalar una serie de sensores que no tiene el fabricante comunicación Modbus TCP/IP, no tiene la opción. Bueno, junta los sensores en Modbus RTU, hazte una red de Modbus RTU y luego cuando hayas acabado lo convertimos en TCP/IP y lo conectamos en red. Este es otro accesorio, ¿vale? Por supuesto, este accesorio y el otro no lo fabricamos nosotros. Son accesorios que nosotros hemos llegado a un acuerdo y lo utilizamos y está más que probado con nuestros
sistemas de integración. Y bueno, y el router GSM, que es más o menos para lo que os he explicado. Aquellos de vosotros que quieran profundizar un poco más, oye, o tengo un problema, tengo que monitorizar, quiero llevar el mantenimiento de varias salas de compresores y quiero verlas, todas las salas, desde mi oficina, recibir alarmas, poder volcar datos, etcétera. Bien, esta es tu solución, fácil y probada, ¿vale? Y sin más, vamos a ver la demostración de online del CS Network. Voy a explicaros las bondades del software, ¿vale? Voy a explicaros un poco rápidamente y operativamente cuáles son sus principales funcionalidades, ¿vale? El CS Network es un software que instala en una base de datos, que instala un paquete, un software que se instala en el servidor, en un ordenador dedicado al software, en una partición de un servidor virtual que el departamento de informática nos dé, pero que esté dedicado a utilizarlo para esta aplicación, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, al final, el software de monitorización, un software que está funcionando online, no se debe de utilizar en un ordenador donde se están instalando y desinstalando cosas, porque al final se instala o se desinstala algo que afecta al software. Esa es la realidad de muchos años de dedicarme a esto, ¿vale? Entonces, requisitos. Todos los requisitos, por supuesto, están en los datos técnicos del software, requisitos informáticos y demás. Pero básicamente se instala en el servidor y luego se instala un paquete que es el cliente, ¿vale? El de monitorización. Lo primero que os tengo que decir es que el software tiene diferentes licencias y todo se selecciona una u otra en función de las variables que quiero medir. ¿Eso qué quiero decir? Que si yo quiero leer, voy a empezar leyendo 15 caudalímetros y solamente quiero leer el caudal instantáneo, voy a leer 15 variables, ¿vale? Solo me interesa el caudal instantáneo, 15 variables. No, bueno, el caudal instantáneo y el acumulado, ¿vale? Importantísimo para el reparto de costes. Ya son 30, ¿vale? Y luego voy a utilizar también canales virtuales porque voy a sumar de 5 en 5. Es decir, la suma de estos 5, la suma de los otros 5 y la suma de los otros 5. ¿Y ahí qué tengo? Pues voy a tener el totalizado, con lo cual son 15 señales, 30 señales, más 3 que son virtuales. Los canales virtuales o los cálculos o la suma, la resta, la división, la multiplicación que yo haga se comporta como un canal físico, exactamente igual, ¿vale? Entonces, veréis que en este caso son 30, lo hay hasta 20, lo hay hasta 50, lo hay hasta más de 100, depende de lo que yo quiera. ¿Que me quedo corto? Pues lo puedo ampliar, se compra una licencia, la parte proporcional y ya está. Entonces es un software que tiene gestión de usuarios, lo primero. Muy fácil de instalar, fácil de hacer la puesta en marcha. Y que, digamos, si yo tuviera que destacar qué es la parte más importante es que el cliente no depende de nadie. No depende de nadie. El cliente cuando quiere instalar 3 sensores más, se instalan en red, se direccionan bien con la dirección IP que te diga que estén libres, que debamos de utilizar, se dan de alta en el sistema y se pone su imagen, su no imagen, se puede hacer todo lo que queramos de una forma, como vais a ver ahora, muy sencilla, ¿vale? Entonces, ventajas. El cliente no depende de nadie, no hay pagos anuales, recurrentes, no, compras el software es tuyo, ¿vale? Ventaja también, que puedo hacer un sinóptico en cuestión de minutos con la función arrastrar, pegar, nada más, con una base de datos que tenemos o con imágenes, requisito que la imagen sea en formato PNG, nada más. Entonces, como podéis ver en esta primera imagen, pues nada, he cogido una imagen de la fábrica, lo he insertado, hay una base de datos de sensores nuestros, como vais a ver ahora, pero también puedo tener mi base de datos de mis compresores, mis secadores, la imagen de mi fábrica, bueno, pues a vista de pájaro, como está aquí. ¿Y aquí qué tengo? Bueno, pues mi compañero Alejandro, que es del servicio técnico y que es el que maneja y que va a estar manejando mientras yo hablo el software, pues ha puesto una imagen donde ha puesto general, ¿vale? Área 2 de logística, área 1 producción, sala de compresores. Y ahí tenemos los datos genéricos de caudal. Y además ha puesto también ahí el consumo energético. Bien, todo esto son online, lo que estáis viendo, simulado, pero online.
sensores que están marcando, pues, valores de consumo energético de la oficina, un caudalímetro que tenemos, sensores de punto de rocío, etcétera. Están comunicando todo online. Y como os he dicho al principio, utilizando sensores con convertidores Wi-Fi, hay sensores que están integrados por Wi-Fi, hay sensores que están integrados todos por red a través de centralita y hay un sensor que está en otra localidad de aquí de Madrid y que está conectado con el router y lo estamos viendo todo aquí, de una forma súper sencilla, ¿vale? A partir de aquí, pues por ejemplo, tengo aquí una planta que nos hemos hecho pues en cuestión de 5 minutos. Oye, vamos a simular lo que es tu sala de compresores. Bueno, pues 2 compresores con secador, con filtro, etcétera. Esta es la imagen de nuestro catálogo, lo hemos puesto y le hemos añadido lo que es los sensores. Entonces, primero de todo, lo que es la monitorización online. Todo tener, oye, esto está siempre funcionando. Desde vuestro ordenador, online, abierto, los conectáis y veis todos los consumos que está habiendo, ¿vale? De esto, o de gas natural, o de vapor, o de la planta de aguas, consumos de agua, etcétera, ¿vale? Y eso, Alejandro, lo hago cambiando de pestaña, ¿vale? Aquí tengo la sala de compresores. Ahora cambiamos de pestaña, que yo me he ido... bueno, y aquí ya me voy a una segunda sala de... Por ejemplo, ¿vale? A una segunda sala de compresores que vamos a ver cómo... Alejandro, vamos a instalar un caudalímetro a la salida de los compresores, simulando que es un compresor... Ah, bueno, ya lo tienes. Pues instala, quítalo y vuelve a instalarlo. Simplemente, fijaros, me pongo en modo de diseño, ahí en la parte superior tengo, bueno, pues figuras neutras de compresores, etcétera, los sensores que tengo, lo inserto, ¿vale? Lo inserto en el punto que yo quiera medir, ya tengo simulado mi sensor ahí y ahora, pues otra de las cajas que puedo insertar, arrastrar y pegar, pues por ejemplo es los datos, ¿vale? Ahí tengo diferentes formatos, lo instalo, lo pongo al lado, me voy a propiedades y le digo, bien, esta lectura que yo voy a coger, ¿de dónde viene? ¿Vale? Pues me voy al sensor en propiedades. No. ¿Lo veis? Bueno, pues hazlo. Me voy a propiedades, selecciono, este está conectado en este DS400, ¿vale? O una centralita, o directamente lo tengo totalmente identificado e inserto el valor. Automáticamente ya lo tengo conectado. Lo pongo al lado, o donde quiera ponerlo, y ya está. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que instalar un sensor, hacerme una sala de compresores nueva, hacerme una sala de aguas o la sala de calderas de vapor, fijaros si queréis, Alejandro, vamos a cambiar y vamos a ir a los consumos de gas, ¿vale? Pues directamente, ¿qué es lo que voy a tener? Otra pestaña donde digas, esto es todo realizado por nosotros, es totalmente real, los dibujos, la comunicación, todo esto es online. Entonces me voy a la parte de consumos de gas y digo, oye, pues mira, al final esta me lo he puesto así, ¿no? La línea 1 he puesto la imagen y el valor, por supuesto, de consumo. En la línea 2 he puesto la imagen de donde está instalado y su valor online. La línea 3, luego puedo poner exactamente el rendimiento, si es una caldera de vapor el rendimiento, es decir, cuántos metros cúbicos consumo para producir el kilogramo de vapor, lo que sea. Es una parte de monitorización online y real, donde si yo quiero instalar un sensor nuevo, no dependes de llamar o ya no, compras el sensor, lo instalas y directamente aquí lo pones en marcha a medir. Luego, aquí en la parte de la izquierda, pues tenéis también, aparte de las imágenes neutras que vienen con el software, toda la base de datos de imágenes que vosotros queráis, ¿vale? De compresores, de secadores, de lo que queráis, las que podáis utilizar. Entonces, me hago el dibujo, pongo el diseño de la instalación. Oye, pues este cliente es que tiene
una sala de compresores con 4 compresores. Bueno, pues me dibujo 4 compresores, dibujo la línea tal como la tiene el cliente, inserto los sensores donde lo vamos a poner y ya tienes una monitorización online. Ventaja de todo esto, lo que estáis viendo, todo online y súper rápido. Fijaros que mientras yo hablo, pues Alejandro va a hacer una sala de compresores rápida, ¿vale? Cojo, inserto el compresor, le pongo luego, por supuesto, su nombre, lo que queramos, instalo el depósito, instalo el secador, arrastro y pego, pongo sensores, hago la tubería y le pongo el valor. Todo esto en cuestión, pues eso, de segundos. Por supuesto, también puedo poner leyendas con todo bueno, pues el rendimiento específico, el coste del metro cúbico de aire, etcétera. ¿De qué? De una manera súper rápida. Entonces, creo que esa es una de las posibilidades. Si lo que estáis buscando y esto encaja muchas veces. ¿Cuándo encaja? Oye, cuando quiero dar un paso más, porque ahora vais a ver que tiene unas funciones que son increíbles para lo que es eficiencia energética, ¿no? Ahora mismo con el tema de alarmas, con el tema de reports en automático, etcétera. Porque pensad que todos los datos se están quedando en memoria, de tal manera que fijaros lo sencillo que es hacer una instalación, ¿vale? Ahora, Alejandro, esto simplemente es para que vean ellos lo rápido que puedo hacerme un sinóptico e instalar los puntos de datos, ¿vale? Si quieres, vuelve a instalar otro punto de datos de la medición de punto de rocío de ese sensor simulado o de la presión y de la presión para que vean lo rápido que es, ¿vale? Inserto una leyenda, una etiqueta, le doy a propiedades. En propiedades, eso lo tienes en el otro lado, no lo vemos, a no ser que lo arrastres. Simplemente selecciono la parte de dónde está ese punto de datos, lo busco, oye, pues está dentro de este centralita y es este valor, lo pongo y ya directamente paso a medir, ¿vale? Ahora pon si quieres el otro valor, el verde, ese es el valor de presión. Ahora, en vez de coger esta etiqueta, pongo la otra y le voy a dar el valor de punto de rocío. Bueno, pues lo mismo, propiedades, ¿dónde está este valor? Está dentro de esta centralita y es este. Por supuesto, le pongo presión, valor de punto de rocío, secador 1, secador 2, etiqueto la sala de compresores, así. Fijaros, ya hemos puesto en cuestión de segundos los valores. Y esto lo hace el cliente sin necesidad, o el mantenedor, o quien sea, ¿vale? Bien. Ahí podéis poner todas las pestañas, todas las salas que vosotros queráis. ¿Cuál es el límite? El límite de las variables del software que hayáis comprado. ¿Se paga por año? No, lo compras y ya es tuyo y ya gestionas tú de por vida, ¿vale? ¿Qué solución me trae? Me trae una solución a instalaciones donde quiero algo online y donde quiero algo que me ayude. El resto te hacen las imágenes pues como más te guste. Vosotros mismos, aunque la puesta en marcha se os pueda dejar ya hecho, esto lo hacéis vosotros mismos. Bien, más cosas. Ahora bien, más funciones muy importantes. Además, como os he dicho, toda la información de todas estas variables que yo estoy leyendo las están registrando, de tal manera que yo puedo ahora irme a los datos y decir cuál es la evolución del punto de rocío de la última semana. Ahí que tenemos del 22 del 10. Ah, no, esto es del 22 del 10, ¿no? Solamente. Del 22 del 10, ¿no? O sea, de octubre. Sí. Vale, pues aquí saco la gráfica. Yo puedo ir analizando si esto lo puse en funcionamiento. Esto lleva funcionando aquí, pues a lo mejor 4 o 5 meses, ¿vale? Pues yo puedo irme y analizar toda la gráfica de todas las variables en el tiempo que yo quiera. Y fijaros la rapidez de respuesta, ¿vale? De unas variables o de varias a la vez, de todo lo que yo tengo ahí. Por supuesto, todos los datos y sacarme un informe. Estadísticas. Dale estadísticas. O sea, máximo, mínimo, promedio de todas las variables que yo he querido para analizar si ha podido pasar algo o cómo va evolucionando pues, los consumos, etcétera.
exportar en Excel, sacar un informe, etcétera. Pero yo que considero que es la parte más importante que nos ayuda y sobre todo que ayuda al mantenedor, la parte de informes, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, cuando yo tengo, una de las preguntas puede ser, oye, ¿y solamente para aire comprimido? Ya lo he dicho, no. Puedo tener los costes de aire comprimido, los costes de vapor, los costes de energía de esta parte, de este horno eléctrico, los costes de nitrógeno, los costes de gases, los costes de vapor, de agua, todo lo que yo quiera. ¿Cuál es la parte también importante? Que todo se va almacenando en memoria. Y entonces hay una función que se llama análisis, en el cual yo puedo configurar que tanto semanal, mensual o anual, por ejemplo, si es semanal, todos los lunes, a mí que soy el jefe de mantenimiento o de ingeniería o de eficiencia, me envíes un informe en PDF con los costes que he tenido. Y me vayas comparando semana por semana para ver cómo voy mejorando en costes. Además de ver, como estáis viendo en la parte morada, el perfil de consumo que he tenido. La comparación de las 2 semanas, la comparación de los 2 meses. Porque recordar una cosa tan importante es ver si estoy mal como ver que estoy mejorando o que estoy fenomenal. ¿Para qué? Para mantenerme ahí. Porque aquí, con estos temas, estamos hablando de miles, de decenas de euros involucrados al año. Entonces, este software trabaja para ti. ¿Por qué? Porque los informes te los envían automático, como tú lo hayas querido. El lunes puedes recibir el informe automático en PDF por email de los diferentes costes de las diferentes energías. Y luego también hay otra función importante, que es la función de alarmas, ¿vale? Puedo gestionarme todas las alarmas que yo quiera, de todos los canales que yo quiera, y enviar aquellas que yo desee por email a las personas que se requiera. De tal manera que si el valor de presión baja de 5 bares, me envíe una alarma automático. ¿A dónde? Pues a los receptores que yo he decidido. Entonces veis que tenemos, fíjate, vamos a entrar en proyecto, Alex, para hacer un pequeño resumen. Ah, vale, pero no lo estamos viendo, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué están viendo ahora? Están viendo lo que yo estoy viendo, vale, pues entonces saltela. Bueno, no, quédate ahí. A ver. Vale, ahora estamos ahí, bien. Entonces, ahí tenemos una parte de server, de configuración del servidor, una parte de los proyectos, donde están los diferentes proyectos. Es decir, llevo el mantenimiento de 5 salas para empezar y ahí tengo las sala 1, sala 2, sala 3 y entro en la que yo quiera, entro en el proyecto que quiera. ¿Y puedo utilizar el mismo software con diferentes instalaciones? Sí, porque la centralita con el router me lo direcciona. Eso es una solución muy interesante. Luego los usuarios. Definir los diferentes usuarios. Gestión de usuarios. Usted puede visualizar, pero no puede cambiar nada. O lo que se quiera. Se define lo que se quiere hacer. Alarma, gestión de alarmas. Análisis, gestión de análisis, gestión automática de análisis. O, por supuesto, oye, ¿puedo sacarme? Me ha venido un informe de que un lote de productos de la semana de 25, el punto me la han dado tirado para atrás o hay algún problema. Me voy en cuestión de segundos a la semana 25 y saco la evolución del punto rocío o de la calidad del aire, partículas, depende de lo que mida. Y analizo y saco promedios. Y el resto, email, pues para configurar, password, lenguaje, etcétera. Bien. Entonces, aquí vemos, volvemos a la visualización, Alex. Bueno, pues la parte de todo lo que podéis ver. Overview, los datos, análisis, alarmas y sobre todo monitorización online. Esta herramienta sí trabaja para nosotros. Esta herramienta sí que tiene unos costes para las funciones que tienen muy reducidos, unos costes únicos y una solución que sin ser una herramienta súper mega avanzada en la que yo puedo hacer todo y todo tiene que ser programado, es una herramienta muy práctica con unas funciones muy interesantes que trabajan para mí y que además muy fácil de utilizar y sin necesidad de depender de nadie, ¿vale? Bien.
Y lo dicho, buenas tardes, muchas gracias por participar y hasta la próxima.